Pues bienvenidas a la continuación de nuestro capítulo donde estábamos hablando de salud. Estamos con Nancy. Y con Celia, también aprender a cuidarte tú de, para poder apoyar a tu adulto mayor. Y de ese tema vamos a hablar más adelante. Claro que Pero sí. sí, tú poder reconocer, esto me está afectando y cómo lo manejo. Y si tú necesitas ayuda, extender la mano y pedir ayuda, porque muchas veces nosotros también, cuando estamos cuidando al adulto mayor, estamos vulnerables Claro. y nos sentimos mal. No, totalmente. Y fíjate que hay otro tema crucial, importantísimo, que es la seguridad en el hogar. Y eso sí, de verdad quiero estimular a todos nuestros escuchas y a todas nuestras familias tan queridas que realmente evalúen muy bien las medidas de seguridad en el hogar. Hay que ir haciendo adaptaciones, quitar alfombras, por ejemplo, ver escalones que existen. Antes estaba muy de moda poner muchos escaloncitos en las casas, en las recámaras, eran recámaras muy grandes. Todo esto son potenciales accidentes, caídas y en muchas ocasiones mortales para nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, bien importante evaluar bien cómo están las alturas de las sillas, de las camas. Si a veces vemos que empezamos a notar que les cuesta trabajo girarse o empiezan a balancearse para poderse sentar en la cama después de estar acostados, pues hay orejitas, vamos a estar pasando ahorita en pantalla varios elementos que pueden estar utilizando de venta libre, los pueden conseguir en cualquiera de estas tiendas que hay hoy en línea. Y hay muchas adaptaciones, Nancy, baratas, funcionales, no echan a perder la visión del hogar, no es algo que digas, porque ese es otro tema, ¿no? Muchas veces decimos, no queremos usar una andadera, no queremos usar un barandal, no queremos porque no queremos que se den cuenta. Y es lo que decías, no quererlo ver, pero ahí está. Y es peor Sí. no verlo, ¿no? Claro, y sabes, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de las adaptaciones que haces, inclusive adaptar la altura de la cama Claro. para que la persona se pueda seguir sentando y levantando sola, que puedan tener la sensación de independencia. Y mira, ¿para qué no ir más lejos? Hacer una adaptación a la taza del excusado Totalmente. para que estén sentados cómodos, con los pies apoyados para que se puedan incorporar, etcétera, etcétera. Saben, no podemos dejar de enfatizar, Celia, la importancia de que el adulto mayor se sienta independiente, que Totalmente. pueda funcionar en la medida de lo posible de manera independiente, autónoma. No, y fíjate, algo que a mí me ha funcionado mucho es enseñarles y decidir junto con ellos qué adaptaciones vamos a ir poniendo. Y de momento explicarles que puede ser transitorio, porque y en algunas ocasiones llega a serlo, porque la manera de empezar a corregir sus movimientos les ayuda a tener más fuerza. Lo que decías de la cama es cierto, mi mamá, por ejemplo, es muy bajita y mi papá es muy alto. Entonces, en la casa les ponemos, por ejemplo, a mi mamá un banquito para que se pueda subir a la cama y tiene su medio barandal para poderse apoyar. Pero ¿qué crees? Que yo también ya lo puse en mi cama porque es más cómodo. Realmente es muy cómodo siempre tener un punto adecuado de apoyo. Y podemos encontrar, a mí se me hace mucho más seguro estos steps que se usan para aerobics, porque es un verdadero escalón, ¿no? Amplio, seguro, no se va a voltear. Muchas veces ponemos banquitos y eso es otro riesgo. Pisas en la orilla, el banco se voltea y también te puedes lastimar, ¿no? Se Claro. pueden fracturar una cadera, una rodilla, algún golpe fuerte en la cabeza. Entonces, todo esto alrededor de la cama, no tener objetos donde se puedan tropezar, tener pasillos libres. Otra de las situaciones que puse yo en la casa es, hay sensores alrededor de la cama, donde al pararte baja el pie e inmediatamente se prende la luz. Entonces se ilumina el pasillo por donde están pasando. Son de costos muy económicos, realmente son de pilas, se conectan y en el momento que bajas el pie el sensor se activa y ya te ilumina el camino, ¿no? Sí, no tener, por ejemplo, espacios en la casa en donde a lo mejor si se tienen que levantar en la noche a tomar un vaso de agua, a ir al sanitario, el que tengan iluminación. Moverse a Claro. oscuras puede ser realmente muy peligroso. Muy peligroso y además, por ejemplo, tomar la precaución de que te levantas en la noche, esperar un minuto. Recordemos que cuando nos incorporamos, después de estar varias horas acostado, toma un tiempo en que la sangre pues llegue adecuadamente a todas nuestras arterias y
esperar. Te sientes bien, no te mareas, te levantas y entonces vas al baño, regresas, ¿no? Esto en cuestión de la recámara, mantenerse hidratados para que haya buenos niveles de presión. Y una vez que llegamos al baño, pues el baño verdaderamente puede ser una zona de riesgo si no está adaptada adecuadamente. Podemos poner desde barras, ahí también los vamos a poner ahora en pantalla, unos, pues son como manerales que se ponen en el baño para que te puedas apoyar. Es muy distinto poderte apoyar e incorporarte usando tus dos piernas y con un apoyo en tus manos que estar viendo de dónde te jalas, ¿no? Y también, como decías, para poder estar bien sentado en una posición, hay unos banquitos que se ponen y estás en una posición adecuada para poder hacer las necesidades correspondientes, ¿no? El baño, la regadera, si puede ser una regadera de piso plano, mejor. Mira, tenemos también las barras en los baños. Por ejemplo, de succión. Sí, pero esas hay que tener mucho cuidado y ahora te voy a explicar por qué. Las barras ideales para casa son estas que podemos conseguir en tiendas tipo Home Depot y que tengan textura o que sean matizadas, que no se resbalan. Hay unas muy cromadas que con el jabón se resbalan más. Entonces, en las barras, normalmente una a la hora de la entrada a la regadera y otra dentro de la regadera. También me gusta que tengan un banquito adecuado en la regadera porque muchas veces con las temperaturas del calor de la regadera, pues puede haber una vasodilatación y eso hacer que baje la presión arterial y la persona pudiera marearse. Que tenga una opción donde se pudiera sentar, ¿no? Entonces, todos estos detalles, pues dices, sí son importantes, ¿no? Como que los empiezas a enlistar y dices, puede pasar. Y cuando te pasa y no tienes ese banquito que dices, alguna vez me dijeron que valía la pena tener un banquito, pues no. Y no es un banquito cualquiera porque hay plásticos. Yo he visto muchas veces ponen de estas sillas de jardín y esas sillas se van venciendo con el calor. Entonces te sientas un buen día y se abren las patas y te caes. Son unos banquitos muy chiquitos con regatones adecuados, las patas son de aluminio, entonces son firmes, son chiquitos, son seguros, ¿no? Entonces es mejor tener uno de estos que tener estas sillas de jardín. Y lo que comentabas de Los soportes de los succión. soportes de succión, mira, yo sí los utilizo cuando viajamos por los viajes, porque a donde vayas, pues muchas veces los hoteles sí tienen las barras, pero a lo mejor la tienen adentro, pero no tienen la de afuera. Muy Como bajita. te decía, mi mamá es muy bajita y bueno, los uso. Pero el detalle con las barritas de succión es que tienes cada vez que la vas a usar, mojarlo, pegarlo, bajar y bloquear y tú jalarla. Sí, asegurarte que Asegurarte está que está adherida. bien, porque si tú la dejas, al día siguiente eso ya se resecó un poco y cuando te jalas, se desprende. Entonces, cada vez que la vas a usar, hay que volverla a poner humedecida y volver a activar la ventosa. Mira qué interesante, porque mi papá tenía una de estas y él creía que no funcionaba. Y ahora me estás explicando el Sí, por qué no sí, no es que funcionaba. no funcionan, tienen una forma de ser utilizada, por eso vale la pena leer los instructivos, que es lo que la gente no hacemos, porque pues nada, una ventosa de este tipo no puede ser permanente, no es un tornillo, ¿no? Entonces necesitamos saber cómo aplicarla y cómo realmente volverla segura. Y ya que seguimos en este tema de la regadera, yo viajo con un tapetito de estos muy delgaditos que son antiderrapantes para el baño, Para la regadera. para la regadera. Ok. Para que, aunque las tinas, o muchas veces los hoteles tienen tinas, generalmente tienen esta tina no muy honda, pero tina. Entonces ya tienes la barrita de afuera, das el paso, pero pisas sobre una superficie que no se derrapa porque es el tapete, ¿no? Y aunque tengan algunas líneas, generalmente no es suficiente. Yo lo primero que pruebo cuando llego a los hoteles es el baño, porque le tengo terror a esas caídas, ¿no? Y les vuelvo un entorno seguros a mis papás y gracias a eso podemos viajar y disfrutar todo lo que hacemos juntos. Yo creo que estos son consejos realmente muy valiosos. Primero son una llamada de atención para cosas que no sabemos. Es decir, las vemos, pero no las sabemos. No estamos previniendo qué le va a pasar, qué le puede pasar a un adulto mayor. Y la otra es, cuando empiezas a tener esta facilidad de resolución, la vida se te vuelve más fácil, porque mucha gente dice, no, yo no puedo viajar porque el riesgo, El etcétera. riesgo. Pero tú dices, sí se puede seguir viajando y esta es una manera de enfrentar los riesgos y de minimizarlos. De minimizarlos y de poder hacer lo que quieras en la vida. Y bueno, ahora lo último que sería la salida del baño.
Siempre pone una toalla de estos tapetitos porque salimos con los pies mojados y generalmente tenemos mármoles en los baños y aunque algunos de los materiales son técnicamente antiderrapantes, al estar mojados podemos patinar. Y recordemos que la propiocepción de nuestros adultos mayores no es ya la mejor. A veces hay pies diabéticos, que no tenemos la misma sensibilidad y algún otro tipo de problemas que podría generar un resbalón. Entonces, no levantar el pie de adentro hasta que esté bien apoyado el de afuera y sobre una superficie que no sea resbalosa. Y por último, un área de mucho peligro que hay que adaptar, que es la cocina. Si tenemos a nuestros adultos que les encanta, sobre todo a las mamás, les encanta la cocina y pues no las podemos sacar de la cocina porque, y tienen razón, es su cocina. Y a veces yo un poco en broma digo que son los territorios ocupados. Si la matriarca de la familia está en la cocina, que ni se te ocurra acercarte, ¿no? Es su territorio y me encanta que lo protejan así. Pero pues hay banquitos que a veces necesitan y de repente las ves paraditas en unos bancos que yo me aterro, ¿no? Porque digo, se van a caer, ¿no? Entonces, recomendarles, enseñarles, una, que sea un banco ancho y dos, que metan sus piecitos bien y además un poco despegado, por ejemplo, al armario. Si tú lo pegas mucho y se suben y tienen ellas que hacer esto, pueden perder el equilibrio y se pueden ir hacia atrás. Entonces, más o menos dejar unos 20-25 centímetros de separación entre el banco y la pared que vamos a tratar de abrir, subir, ver que los dos pies estén bien puestos hasta adentro, no nada más la puntita en el banco, y de esta manera tener más seguridad. También venden unos bancos que tienen como una oreja donde te apoyas, entonces tienes más control. Y de esta manera volvemos esa cocina que tanto quieren y que tanto protegen mucho más segura. Y fíjate, ya que estás hablando de esto, mucha gente no se percata cuando te vas a subir a un banquito que tiene 2 escalones. Mucha gente pone los escalones para el frente y da un pasote y se sube. Si tú en una de esas pierdes el equilibrio o como tú dices, te echas como para atrás y no tienes atrás los escaloncitos, Sí, el es accidente terrible. puede ser mortal. Sí, Entonces sí son puntos bien importantes a tomar en cuenta y son cosas de todos los días y dices, ay, ya no pasa nada, es un segundo, sí pasa. A mí me sí. toca atender los sí pasa también en la cocina, es un detector de humos porque en ocasiones empieza a haber olvidos y al principio cuesta mucho darnos cuenta que nos estamos olvidando y a veces dejamos las estufas prendidas o alguna vela, ¿no? Entonces, detectores de humo o, por ejemplo, el hornito, a veces se queda un pan adentro y se empieza a quemar y la alerta pues avisa, ¿no? Y detectores de dióxido de carbono, porque en ocasiones se puede quedar prendida la estufa, el gas estarse fugando y no estar prendida y poner a nuestros queridos seres, y poner a nuestros queridos adultos mayores en un riesgo terrible, ¿no? Sí, porque recordemos que se están perdiendo funciones. Entonces, El olfato. cuando nosotros estamos jóvenes, detectamos que se está saliendo el gas porque huele, pero si estás perdiendo el olfato, a pesar de que huele, no te percatas. Y mira, hablando un poco de tecnología, que hoy tenemos tantas ventajas dentro de las desventajas que hay, pero tenemos Alexa, ¿no? Entonces pueden conectar todos estos sensores a Alexa y realmente Alexa avisar en la recámara o avisarle a un hijo y tener realmente controlados estas áreas de seguridad sin robarles independencia. Y no dejen de ver la continuación de estos temas en los próximos capítulos. Gracias.